Hola, vamos a comentar 10 claves para comprender el autismo, porque sabemos que la peor barrera para la inclusión es la ignorancia. Por eso tenemos que seguir hablando de autismo. Por eso tenemos que seguir tomando conciencia y procurar ayudar a tomar conciencia a toda la comunidad. El primer punto que me gustaría comentar brevemente es que el autismo tiene un origen biológico. Es decir, cuando se habla de autismo, se está hablando de un desafío importante en el neurodesarrollo, sobre todo planteando que las personas con autismo encuentran mayores barreras relacionadas con la interacción social, con la comunicación y el lenguaje, con la flexibilidad vinculada con conductas restringidas, intereses restringidos, conductas repetitivas. Este tipo de cuestión es importante porque todavía existen estos mitos que plantean a la crianza como productora del autismo y lejos, muy lejos de la evidencia científica actual. Es decir, el autismo no tiene que ver con la crianza. La crianza, por supuesto, que está vinculada con el desarrollo de la personalidad. La crianza es sumamente importante para el desarrollo y la constitución subjetiva, pero no explica el autismo. Y esto es un punto clave también para entender otra cuestión, que podemos decir la número 2, que es la detección temprana. La detección temprana del autismo, ¿qué supone? Supone poder intervenir de manera temprana. ¿Por qué? Porque intervenir de manera temprana, detectar el autismo de manera temprana e intervenir, mejora el pronóstico. Y eso no es solamente una frase, eso está suficientemente estudiado y ya tiene evidencia en las prácticas. Hay trabajos que están mostrando que aquellos niños con los que se empezó el tratamiento alrededor de los 2 años, antes de los 3 años, tienen resultados mucho mejores que aquellos con los que se empieza la intervención a los 5 años. Es decir, por eso es muy importante, independientemente de contar con el diagnóstico, estar muy atentos a las señales de alerta, a cuáles son esas alertas de riesgo de autismo que tienen que preocuparnos. ¿Por qué? Porque encontramos ahí otro punto importantísimo y es que hay mucha diferencia entre que los papás y mamás empiezan a detectar que algo no está yendo bien en el desarrollo hasta que viene el diagnóstico. Es decir, encontramos en nuestras investigaciones con la red real, la red de espectro autista de Latinoamérica, por ejemplo, que esas primeras señales en promedio en países como Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Perú, esas señales aparecen alrededor de los 23 meses en promedio. Sin embargo, muchos papás cuentan que los pediatras, algunos, relativizan esas señales. No, ya va a hablar, no, mami, usted es muy ansiosa, no, lo que pasa es que es varón y son más vagos para hablar. Todo esto es absolutamente falso y es importante tener en cuenta y atender los interrogantes de mamá, de papá, porque son los expertos en sus hijos, se están dando cuenta de que algo está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que si a los 23 meses en promedio las familias se empiezan a dar cuenta de los primeros indicadores de riesgo, y recién, según la investigación, a los 53 meses en promedio se dan los diagnósticos. Esto implica 30 meses, más de 2 años, sin tratamiento para muchas familias. Y sabemos que allí el tiempo es fundamental. Ese paso del tiempo no debería
estar sin tratamiento. Por eso insistimos en que la estimulación temprana, el tratamiento, la intervención temprana debe estar presente ni bien se detectan los primeros indicadores. Un punto 3, la tercera de las claves podría ser, por ejemplo, justamente, bueno, ¿y cuáles son esos indicadores? Porque a veces aparecen listas larguísimas y es cierto que hay muchos indicadores que son atendibles, pero si tuviéramos que sintetizar en relación con las pruebas de screening que tenemos disponibles, hay sobre todo 3 indicadores clave a los 18 meses, incluso un poco antes. Mirada de referencia conjunta, o sea, que el bebé mire a su mamá o la beba mire a su mamá o a su papá y mire un objeto que le gusta y luego mire a mamá y a papá nuevamente, es decir, esa mirada de referencia conjunta. Punto 2, protodeclarativos, es decir, señalar para mostrar, señalar para mostrar. Y punto 3, juegos de ficción o de simulación. Por ejemplo, hacer de cuenta que como torta sin torta, o hacer de cuenta que tomo el té sin té, es decir, hacer el como sí. Esas 3 pautas tienen que estar presentes entre los 12 y los 18 meses y para ser conservadores a los 18 meses deberían estar establecidas y si no lo están, eso implica un indicador de riesgo. No quiere decir que allí se haga un diagnóstico, pero sí que hay algún indicador acerca de que en el desarrollo algo no está ocurriendo según lo esperado. Y por eso es importantísimo justamente intervenir. Fíjense que hay una cuestión clave en ese sentido y que está relacionada con los distintos instrumentos. Una cosa son los instrumentos de screening, estos que son como una especie de pantallazo general, una especie de cribado, ¿cierto? Como una especie de colador, para decir, bueno, a ver, en grandes poblaciones, desde el punto de vista epidemiológico, lo que se hace es, bueno, muestras a poblaciones muy grandes, entonces son 2, 3, 4 indicadores que se toman. En este caso estábamos brindando 3 indicadores, ¿cierto? Pero justamente la idea es que si ese primer cribado no se pasa, porque hay dificultades, bueno, la idea es hacer un seguimiento, hacer una intervención temprana y luego justamente hacer diagnóstico, es decir, utilizar herramientas más específicas de diagnóstico. Hay que tener en cuenta que las herramientas de diagnóstico que se usan a nivel internacional ya están planteando signos importantes que se pueden evidenciar como preocupación, como alerta a partir del año. Este es un tema también importante. Por otro lado, cuando hablamos de tratamientos, y aquí podríamos enunciar una clave 4 para la comprensión, cuando hablamos de tratamientos estamos planteando sobre todo en focalizar en el desarrollo, estamos planteando focalizar en la comunicación, en la intersubjetividad, en las habilidades de acción conjunta, atención conjunta, hacer algo con otros, prestar atención con otros, y que los tratamientos no se centran en el diagnóstico, porque alguien podría decir, ¿cómo se puede hacer intervención temprana si todavía no tenemos el diagnóstico? Lo que tenemos allí es que algo no está funcionando bien. Los tratamientos no se centran en el diagnóstico. Los tratamientos no se centran en los programas. Los tratamientos se centran en las personas y sus necesidades de apoyo. Por eso insistimos en el enfoque CODA, porque el enfoque CODA, ¿qué está planteando? Está planteando tener en cuenta los contextos, el desarrollo, la dimensionalidad, es decir, el nivel de desarrollo alcanzado por cada persona en cada área, y a partir de ahí se brindan los apoyos. Este sería nuestro punto 6, es decir, tener en cuenta justamente que el tratamiento está centrado en la persona, tener en cuenta el enfoque CODA, teniendo en cuenta los contextos, el desarrollo, todas las áreas del desarrollo, la dimensionalidad de arcoíris del desarrollo, no que las competencias son todo o nada, sino cómo se van construyendo a lo largo de la vida. Y por otro lado, construir, diseñar e implementar los apoyos centrados en Nico, centrados en Florencia, centrados en Paula,
centrados en Gonzalo, no centrados en una etiqueta diagnóstica, sino centrados en una persona que tiene sus intereses, su potencial, sus dificultades. Esto cambia cualitativamente la intervención. No elegimos por nombre de programa, ni elegimos por nombre de etiqueta diagnóstica que figura en los manuales. Porque la singularidad aquí es la clave. Es decir, los diagnósticos me van a servir para brindar orientaciones generales, pero luego tengo que estar muy atento a cuestiones particulares, a la singularidad. El autismo, otra característica importante que encontramos es que es sumamente heterogéneo. Por eso venimos hablando de autismos en plural, porque esa pluralidad justamente lo que distingue es la singularidad. Esa pluralidad lo que está distinguiendo es la gran diferencia que hay entre Juan Pablo, Chloé, Florencia, Nico. Aunque todos tengan diagnóstico de autismo, las diferencias pueden ser muchas. Por ejemplo, con lenguaje verbal, sin lenguaje verbal, con comunicación y lenguaje, con discapacidad intelectual, con asociación de algún otro cuadro. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que mirarlo caso por caso, caso por caso. Otra cuestión importante, podemos decir nuestro punto 7 o nuestra clave 7 vinculada con esto, vinculada con la singularidad, y es el tema del autismo en primera persona. El autismo en primera persona, ¿por qué? Porque en los últimos años, cada vez más, se empezaron a compartir biografías, autobiografías, escritos, manifestaciones de personas con autismo, con acceso al lenguaje, que podían expresar lo que sentían, que podían expresar cómo viven el día a día con el autismo. Eso que hace varias décadas atrás comenzó de manera incipiente, se multiplicó con las redes y se multiplicó justamente con las asociaciones, no solamente de familias, de padres, sino muchas asociaciones en el mundo de personas con autismo que quieren tomar la palabra. Y entonces es importante, cuando la persona con autismo no se puede manifestar, es muy importante conocerla y también escuchar a su familia. Y cuando la persona se puede manifestar, puede hablar, puede comentar sus experiencias, es fundamental escuchar esas experiencias. Acá hay otra cuestión importantísima y vamos a poner como clave 8, antes hablábamos del CODA, vamos a hablar de la A del CODA, de los apoyos. Cuando decimos que los apoyos se centran en las personas, también decimos que los apoyos deben ser flexibles, deben estar atentos también a los contextos familiares. No se puede dar recomendaciones en el vacío, hay que contextualizar las orientaciones, las recomendaciones en el seno de cada familia, de cada situación social, cultural, económica, es decir, entender los alcances, por ejemplo, de los tratamientos, las coberturas con las que la familia cuenta, el trabajo o no, y las coberturas que ese trabajo puede proporcionar. En distintos países de Latinoamérica también tener en cuenta cuáles son o cómo son los sistemas de salud, las políticas públicas en salud, seguir trabajando porque esa situación mejore, pero estar atento a las posibilidades en cada región, en cada contexto. De ahí que cada vez más se trabaje con intervención mediada por familias, mediada por padres. ¿Por qué? Porque en muchos lugares no hay acceso a tratamientos, porque están lejos de las ciudades o porque la situación económica es muy compleja. Entonces, estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de calidad de vida y de bienestar emocional en relación con los apoyos, hay muchas definiciones, muchos manuales, algunos muy buenos, pero la clave en realidad es que la mejor calidad de vida, el mejor nivel de bienestar emocional, la persona con autismo la va a tener en la medida
en que puede intervenir en la mayor cantidad de contextos posibles. Es decir, cuanto mayor cantidad de contextos de participación, ¿eso qué significa? El barrio, la escuela, el supermercado, el bar o el restaurante, el club, el patio de comidas. Cuanto más contextos de participación, el aula, el recreo, mayor posibilidades de bienestar emocional, mayor nivel de calidad de vida. Para eso es fundamental tener en cuenta los apoyos. Los apoyos son una clave importantísima para poder superar barreras y para poder conquistar de alguna manera cada nuevo contexto de la comunidad, cada nuevo contexto que el mundo me puede ofrecer. Por supuesto, si la persona tiene muchos problemas, por ejemplo, sensoriales, un patio de comidas puede ser un infierno, puede ser un contexto muy poco amigable. Pero ¿cómo hago que ese contexto a priori tan difícil se convierta en un contexto amigable? Brindando apoyos. Los apoyos pueden obrar cambios fundamentales para no quedarnos con esa especie de fatalismo de que Juli no puede, o Florencia no puede, o Pablo no puede. Y entonces, como decíamos en uno de los textos, cuando hacemos la analogía con el cuento de Cortázar, Casa Tomada, a veces parece que han tomado la casa y que cada vez la familia con su hijo o su hija va como atrincherándose en un espacio más pequeñito y se naturaliza la exclusión. Los apoyos sirven justamente para romper barreras, para quebrar con esa exclusión y para dar posibilidades de inclusión cada vez mayor en los contextos sociales, en los contextos de la comunidad. Por otro lado, es sumamente importante, podemos decir como clave número 9, que esto que decíamos justamente vinculado a los apoyos, a los tratamientos, a la intervención, el vector de todo tratamiento es la comunicación. ¿Y la comunicación por qué? Porque la comunicación va a ser una clave, porque la comunicación me sirve para vincularme con el mundo externo, por ejemplo, para pedir, aprender a pedir, que quiero agua, que quiero una galleta, que quiero un juguete, que quiero ir al patio. Por ejemplo, aprender a pedir. Es decir, que la comunicación me conecta con el mundo externo, la comunicación me conecta también con el mundo intersubjetivo, interpersonal, la necesidad de los otros para poder pedir algo, para que me ayuden a conseguir lo que quiero. Pero también, y si lo pensamos en términos de desarrollo ontogenético y de posibilidades, la comunicación también me conecta con el mundo interno, con mi propio mundo interno. Cuando me hablo a mí mismo o cuando me doy estrategias a mí mismo para resolver un problema o cuando trato de tranquilizarme a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es usar ese signo, esa herramienta, no solamente con el mundo externo, sino también con el mundo interno. Nunca sabemos las posibilidades que puede tener la persona con autismo, pero lo importante es no ponerle un techo. Muchas veces no es con palabras, es con signos. Pero esos signos implican no solamente, repito, el vínculo, con el mundo externo, sino también un vínculo con un mundo interno, unos signos que puedan servir también para transformar el mundo interno. Esto es clave en las intervenciones y teniendo en cuenta, sobre todo, la idea de la filosofía de la comunicación total. Jamás el uso de distintos tipos de signos impide el desarrollo del lenguaje verbal. Jamás el uso de pictogramas o el uso de signos manuales jamás impide la aparición del habla. En todo caso, la favorece, promueve la aparición del habla en los casos en que es posible. Esto es importante porque en algunos contextos se ha constituido como un mito, ¿no? Entonces, pensamos que el eje es la comunicación, porque la comunicación implica relación social,
relación social con uno mismo, como diría Vygotsky cuando habla de la constitución de la conciencia, y también esas pautas intersubjetivas, esas capacidades que implican poder usar signos para pedir, poder usar signos para transformar el mundo externo y poder usar signos para empezar a transformar también, o al menos para alumbrar la posibilidad de transformar también el mundo interno. La filosofía de la comunicación total, el uso de sistemas aumentativos de comunicación, es una clave fundamental, transversal a todas las intervenciones, transversal a todos los contextos. Esto es muy importante entenderlo y es muy importante apoyar a las familias en este camino. Y por otro lado, las posibilidades y los apoyos y las formas de comunicación diversas están vinculadas justamente con esta idea de conquistar el mundo, de conquistar los contextos. Y en la clave número 10, yo voy a colocar allí a la escuela y al trabajo, a las posibilidades futuras, porque quiero colocar allí otro tema clave, que es no hablemos más de autismo infantil. No hay autismo infantil, hay autismo como una condición que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, a lo largo del ciclo vital. Entonces hay niños con autismo, hay niñas con autismo, pero también hay jóvenes, hay adolescentes y hay adultos mayores con autismo. Es decir, el autismo acompaña a la persona a lo largo de su vida. Por eso es muy importante que los apoyos como herramientas sirvan para el presente, pero sirvan también para el futuro. Allí ponemos un subtítulo en el libro de Contextos Amigables con el Autismo, parafraseando un poema que dice que los apoyos son armas, son herramientas cargadas de futuro, porque sirven para el aquí y el ahora, pero sirven para el futuro, para los contextos escolares, para estudiar, para aprender algún oficio y para los contextos laborales, con distintos tipos de apoyos para muchas personas, otras personas con bastantes niveles de autonomía, pero eso perseguimos a lo largo de ese ciclo vital. Si hablamos antes de calidad de vida y de bienestar emocional, no tenemos que olvidar que los objetivos últimos, siempre en cualquier tipo de intervención, implican favorecer la autonomía, favorecer el autovalimiento, favorecer la autodeterminación. Estas son claves, entre muchas otras, importantísimas, que pueden ayudarnos como familias, como docentes, como terapeutas, justamente para hacer un mundo más amigable para las personas con autismo, en el que muchas veces se encuentran barreras gigantescas, pero que esas barreras, la mejor forma de poder derribarlas, o al menos disminuirlas lo más que se pueda, es brindando apoyos desde muy temprano en el desarrollo, ni bien se detectan las primeras alertas. Y para eso cerramos con lo mismo que abrimos. Para eso nuestra mayor barrera sigue siendo la ignorancia. Saber un poco más, conocer un poco más, va a implicar comprender más y poder intervenir mejor y poder trabajar junto a las familias y a las personas con autismo para que realmente el mundo sea más amigable para todos. Gracias.